estudios. Ahora toca el turno a mis compañeros de continuar con A las 8:45. Hola, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches, bienvenidos a las 8:45 ya en la fase de entrevista en este 15 de septiembre en donde Centroamérica, Guatemala también y los 5 países del Istmo Centroamericano conmemoran 199 años de la firma del Acta de Independencia de España. Antes de presentar a nuestro invitado, también saludamos a Marinel Rivera, que se suma como todos los martes a esta emisión. ¿Cómo estás? Bien, Mario, un gusto estar aquí contigo a las 8:45, como tú dices, en Día de la Independencia, completamente en vivo y para hablar pues de este evento histórico, ¿no? Que sucedió hace 199 años, ya casi para los 200. Por supuesto, el bicentenario en el 2021 y pues bueno, nos enlazamos rápidamente con Miguel Ángel Álvarez, cronista de la ciudad capital de Guatemala, historiador, para pues hablar y desmenuzar un poco sobre este evento histórico que marca un hito precisamente en la cronología, en el tiempo, tanto para Guatemala como para los 5 países que conformaban toda la región de las 5 provincias centroamericanas. Y saludamos entonces a Miguel Ángel Álvarez. Muy buena noche. Muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes y poder practicar acerca de estos acontecimientos que hoy estamos rememorando a 199 años. Licenciado Álvarez, pues si podemos arrancar con eso, mucho hablamos el día de hoy de celebrar la independencia, decir feliz día de la independencia, sin embargo, cuéntenos usted qué estaba sucediendo el 15 de septiembre de 1821, hace ya casi 200 años atrás. Bueno, creo que en primer lugar tenemos que tener claro qué era la región geopolítica que en este momento, hace 199 años, estaba separándose de la corona española. Entonces tenemos que hablar del Reino de Guatemala. No es Centroamérica, es el Reino de Guatemala. Y para esto tenemos que ir a sus orígenes. Inicialmente, en 1543, Carlos V establece la Real Audiencia de los Confines, una región que aglutinaba varios territorios, dentro de ellos el Yucatán, con lo que hoy sería el estado de Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Soconusco, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. La capital original fue, gracias a Dios, en Honduras. Posteriormente se trasladó a Panamá y a la ciudad de Guatemala. Siendo rey de España, Felipe II deja una nueva administración, aboliendo lo que era entonces la Audiencia de los Confines y creó en 1568 la Real Audiencia de Guatemala, con sede en la ciudad de Guatemala. La misma estuvo tanto en el Valle de Panchoy como su traslado a la ermita. Aglutinaba Chiapas, Soconusco, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Fue en el siglo XVIII, durante la administración de los Borbones, especialmente Carlos III, que se hace una reforma administrativa al Reino de Guatemala, la cual consistió en aplicar el régimen de intendencias, es decir, territorios dentro de la misma jurisdicción, pero con una administración local para facilitar las comunicaciones, el desarrollo, el comercio, la agricultura. Estas fueron Chiapas, El Salvador, Honduras y Nicaragua, mientras que Guatemala es una provincia donde radican las máximas autoridades del reino, y Costa Rica una gobernación dependiente de la Intendencia de León. Básicamente esta era entonces la figura política del Reino de Guatemala a inicios del siglo XIX. Ahora bien,
en el mundo occidental empiezan a haber nuevas corrientes ideológicas que afectan todos los órdenes. Una de estas fue el enciclopedismo, como producto intelectual de la Revolución Francesa. Este pensamiento enciclopedista determina lo que es una nueva visión de Estado, dejando atrás el antiguo régimen. Y por el otro lado, surge también un movimiento intelectual que afectó todos los órdenes, que es la Ilustración. Ambas corrientes corrieron por el mundo hispanoamericano. En el caso de Guatemala, a fines del siglo XVIII, la Ilustración se va a sentir en el seno de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos, la cual modifica sus estatutos, los cuales databan del siglo XVII. Y la universidad se convierte entonces en un centro de nuevas ideas, recordando que a esta universidad asistieron estudiantes de las diversas regiones del Reino de Guatemala. Dentro de los acontecimientos que aceleran el proceso de independencia en América, tenemos que considerar el año 1808 y la invasión de Napoleón a España. El pueblo español se levanta, el rey fue obligado a abdicar, Napoleón nombra a su hermano José Bonaparte como rey de España. Esto genera también en América un descontento, porque las distintas colonias, los virreinatos y las capitanías no aceptan la imposición francesa y tratan de dar apoyo a España. Sin embargo, este momento va a servir también como punto de partida para que las colonias empiecen a pensar en una separación de la metrópoli. Dentro de este proceso hay algo sumamente importante y que también da luz verde a los cambios. Esto fue la proclamación de la Constitución de Cádiz el día 19 de marzo de 1812, instrumento democrático que ha servido de base para muchas constituciones en el mundo. Fue una constitución muy avanzada, en la cual tenemos que reconocer la participación de Guatemala en la figura del canónigo Antonio Larrazábal, quien, instruido por el ayuntamiento de la ciudad de Guatemala, lleva las llamadas instrucciones de José María Peinado y se presenta un modelo de constitución en la cual Guatemala propone los principios de la Revolución Francesa: la libertad, la igualdad, la fraternidad, y se habla entonces de práctica de derechos, de igualdad entre los ciudadanos del otro lado del océano y los de este lado. Se propone una libertad de comercio. Todos estos principios pues van dentro de esa constitución. Y también recordar que Larrazábal fue importante en las Cortes, puesto que las presidió. Pero también, mientras tanto, en el Reino de Guatemala, en el año 1811, se dieron algunos descontentos contra las autoridades reales, tanto españolas como las que radican en la ciudad de Guatemala. Aquí es importante que veamos la parte del desarrollo del resto de provincias y sobre todo la base de la economía. En este caso no podemos olvidar lo que fue la producción del tinte llamado el añil.
y sobre todo la gran producción en El Salvador y también el desarrollo de la ganadería en Nicaragua, y que ambos van de la mano para las exportaciones hacia Europa. Pero Guatemala, la ciudad de Guatemala es donde se hacen, donde se tasa, donde hay que tributar, donde se colocan los precios. Entonces, tenemos los levantamientos en San Salvador en noviembre de 1811. Se desconocen las autoridades, aunque hay grupos españolistas, y finalmente interviene el gobierno de Guatemala, representado por José de Bustamante y Guerra, quien nombra al coronel José de Aycinena para negociar en El Salvador. Pocos días después tenemos los sucesos de León, también con los mismos sentimientos, la intervención de las autoridades que radicaban en Guatemala y el encarcelamiento de los sublevados. En 1812, como he dicho, se promulgó la Constitución de Cádiz. En Guatemala, pues fue una fiesta. Ahora bien, licenciado Miguel Álvarez, detengámonos en el tiempo, porque usted ha mencionado, digamos, fechas y acontecimientos que comienzan a gestarse movimientos de independencia en la región de lo que hoy conocemos como América Latina. La pregunta sería, usted empieza a hablar de descontentos 1811. Hace 10 años, la mayoría de América Latina celebró el bicentenario de sus independencias. Hablamos de México, América del Sur. Los inicios de independencia, porque México terminó la independencia el 24 de febrero de 1821. Y esto es importante porque a partir de la independencia de México en 1821 viene el caso del desarrollo de los acontecimientos en Guatemala. A esa pregunta iba, digamos, ¿qué pasa en ese lapso de tiempo? ¿Por qué la región o, digamos, lo que conocemos hoy como Centroamérica, por qué llega de último en todos estos procesos si ya nuestros vecinos habían iniciado los movimientos de independencia? Porque hay que ver, en este caso, el virreinato de la Nueva España es México, era la más grande extensión española en América, con una economía sumamente fuerte. Esta empieza su movimiento el 16 de septiembre de 1810 hasta el 24 de febrero de 1821. Aquí fácilmente le digo que leamos los documentos que salieron en relación al Acta de Guatemala del 15 de septiembre de 1821. Tenemos lo que es el manifiesto, que en la misma Acta de Independencia dice que debe de imprimirse una copia del acta y un manifiesto para circular por todas las diputaciones provinciales. En ese manifiesto fechado 15 de septiembre dice: resonó en la Nueva España el grito de independencia. Los ecos se oyeron al momento en Guatemala, donde se predicaba y se sentía esos sentimientos, pero los guatemaltecos, siempre pacíficos y tranquilos, esperaban que los de México llegasen al último de su término. Textual lo que dice el documento de manifiesto 15 de septiembre de 1821. Pero en Guatemala hubo varios acontecimientos, pero tenemos que ver en primer lugar la Constitución de Cádiz, que es vital, la rebelión, o en este caso la conjuración de Belén, que ya había propuesto un golpe de Estado para el día de Nochebuena de 1812, y donde se sabe muy poco, por ser un movimiento conjurado, de que ellos estaban influidos por los textos del padre Hidalgo y Costilla y de José María Morelos. Este movimiento pues fue controlado por las autoridades. 1814, Fernando VII regresa al trono
y desconoce la Constitución. Vuelve entonces el antiguo régimen. Me adelanto entonces a 1820, el día 1 de enero de 1820, y perdón, si yo no cuento esto, no podemos entender el proceso de independencia, no podemos llegar al 15 de septiembre. Entonces, el día 1 de enero de 1820 se lleva a cabo la toma del Palacio de España y de Madrid por el mariscal del Riego, quien, armado porque venía para México, aprovecha la situación, toma el palacio y obliga a Fernando VII a gobernar bajo la Constitución. Entonces, 1820, la Constitución entra en vigor en España. Mientras tanto, en Guatemala gobernaba el el presidente de la Real Audiencia y último capitán general nombrado para Guatemala, don Carlos Urrutia de Montoya, una persona ya bastante entrada en años, pero parece que es una persona también muy leal y muy centrada. Entonces, los grupos interesados en que se promulgue la Constitución en Guatemala lo presionan, pero él les indica que no tiene ninguna instrucción de España para aplicar el régimen constitucional. Ellos, el Pedro Molina Barrundia, Aycinena, le hacen saber que en México se está gobernando con la Constitución de Cádiz, de la misma manera en Cuba. Por lo tanto, persuadido, el día 9 de julio de 1820 entra la Constitución de Cádiz, es decir, la Constitución española, en vigor. Esto, como en la Constitución hay libertad de expresión, libertad de prensa, el doctor Pedro Molina inicia la publicación del editor constitucional, en la cual demuestra la influencia del enciclopedismo francés, así como términos de la Ilustración. Se propone una independencia radical. Y por el otro lado, José Cecilio del Valle tiene una postura más moderada, esperando el consenso, una unificación política y económica a través del amigo de la patria. Pero se lleva a cabo un hecho político en Guatemala el día 18 de agosto de 1820, don el señor presidente de la Real Audiencia, don Carlos Urrutia y Montoya, se siente enfermo, manifiesta muchos achaques, entonces renuncia y deposita el cargo en un militar que acababa de llegar a Guatemala, fracasado en sus acciones en Chile y en Perú, Gabino Gainza, quien tenía el cargo de subdirector de las milicias. Él se hace cargo entonces del gobierno tras la renuncia del titular. La figura de Gainza pues va a ser determinante. Algunos pensarán que va a estar a favor de los independentistas, sin embargo vemos de que persigue al editor constitucional y lo prohíbe. En sustitución a este vamos a tener la presencia del genio de la libertad de José Francisco Barrundia. Ahora bien, mencionaba que el 24 de febrero de 1821 se lleva a cabo el fin de la guerra de independencia en México. Se firma el plan de las tres garantías o plan de Iguala, en la cual Iturbide, que había representado las fuerzas realistas, terminan uniéndose con los insurgentes. El plan de Iguala circula por todo lo que había sido el virreinato e incluso más allá. Voy a hacer un poco más en rápido para irme aproximando a los hechos. Tras conocerse los efectos en México, el día 10 de abril de 1821, Gabino Gainza se pronuncia en manifiesto a los guatemalenses
indicándoles que lo que ha sucedido en México es una traición de Iturbide a su rey y a su madre patria, y que pide a los guatemalenses que sean leales a la corona. De esta manera recibirán su apoyo paternal, pero si tienen ideas independentistas, él actuará como un militar, llegando al exterminio. Esta es la postura de Gaínza ante los acontecimientos en México. En Guatemala hay temor por lo que ha pasado en México y hay temor de la sangre. Entonces, hay un grupo, o los grupos interesados en la independencia, que van a ser los gasistas, que son luego los conservadores, y los cacos, que luego serán los liberales, atendiendo la invitación de Mariano de Ahízi Nena, se reúnen para preparar un plan pacífico de independencia, donde claramente se indica que no quieren que pase lo de América del Sur o lo de México. Entonces, a través del diálogo y en una manera de tertulias, a partir del día 16 de agosto de 1821, se reúnen en la casa del marqués de Ahízi Nena a preparar este plan pacífico. Estaban trabajando a través de las tertulias cuando hay un día definitivo, el día 14 de septiembre de 1821, llegaron a la ciudad de Guatemala los correos provenientes de la Intendencia de Chiapas, donde los ayuntamientos de la capital, que era Ciudad Real, hoy esta ciudad se llama San Cristóbal Las Casas, Comitán y Tuxtla, informando que se habían adherido al plan de Iguala, es decir, que se habían independizado de España y de Guatemala, y lo habían hecho sin tomar en cuenta a las autoridades de Guatemala. Entonces, esta situación puso muy preocupado a Gaínza, quien de inmediato se reúne con los miembros del ayuntamiento, y para sorpresa de Gaínza, el ayuntamiento había recibido la misma información. Entonces Gaínza hace lo que nunca se había hecho, invita a una reunión abierta al día siguiente, sábado 15 de septiembre a las 8 de la mañana en el Real Palacio, invitando a todos los miembros del gobierno, a la iglesia, al ejército, a las órdenes religiosas, a los colegios profesionales, a la universidad, y españolistas y guatemaltecos, criollos y mestizos se reúnen a discutir los correos de Chiapas. Así empezaron, discutiendo lo que había venido de Chiapas. El arzobispo se encontraba presente. El arzobispo era don Ramón Casaus y Torres. Él, desde un principio, habló y dijo que prohibía cualquier idea de separación de la corona española y pide la lealtad a España. Sin embargo, fue desoído. Mientras tanto, Gaínza propuso que se aplicara en Guatemala el plan de Iguala, lo cual causó también la desaprobación. Ante esto, Gaínza sigue hablando y acepta en votación los deseos de independencia o permanencia a España. Ante esta actitud de Gaínza, el arzobispo se retira. Continúa la discusión. Finalmente empieza a desalojarse el salón del palacio, quedando 13 personas, dándole fin al texto del acta, que fue firmada por 13 personas. Y en esta acta estamos viendo que es como que si fuera un documento del Estado español, porque se está utilizando en primer lugar el papel que pertenece al rey, con los sellos de Fernando VII, y los que firman son funcionarios del Estado. El acta
da un carácter provisional, porque dice que se nombra una junta provisional encabezada por el propio Gabino Gaínza, que mientras tanto quedan en vigor las leyes y tribunales conforme a la ley española. Y lo más importante en el acta es de que llama a la organización de un congreso a más tardar el día 1 de marzo de 1822 en la ciudad de Guatemala. Pero llegamos luego el día 17, Gaínza publica el bando de independencia, empiezan las discusiones de los dos grupos que habían pactado por independencia. Pedro Molina pide que se cambie el tipo de elección que se había pedido para el Congreso. Sin embargo, el acta ya había sido jurada. Y en este sentido fue dentro del salón el día 15 de septiembre cuando el alcalde de la ciudad de Guatemala, Mariano Larrabe, toma juramento de independencia a Gabino Gaínza, y luego Gabino Gaínza toma el juramento a los asistentes, y posteriormente el día 23 de septiembre se hará un juramento público en el ayuntamiento, invitando a todos a la plaza, y al día 24 el arzobispo, que se había opuesto radicalmente, tuvo que aceptar y cantar la misa de Te Deum el día 24 de septiembre. Posteriormente, en 1829, el arzobispo fue expulsado durante la República Federal. También no debo de olvidar en ningún momento que el día 30 de septiembre de 1821 vinieron los pliegos desde la Ciudad de México, firmadas por Agustín de Iturbide, indicando de que esta región de América, el antiguo reino de Guatemala, no estaba preparada para gobernarse por sí sola. Entonces, que debe de ser una extensión del imperio mexicano, y que para facilitarlo enviará al ejército protector a Guatemala. Ante esta amenaza de Iturbide, deciden hacer consultas a los ayuntamientos, pero también hay un sentido de apoyo a la anexión por parte del grupo de Aycinena. Y finalmente, el 27 de noviembre de este año 1821 llegó a Guatemala el general Oñate, con toda la representación del emperador Agustín de Iturbide, dando las instrucciones. Tuvo que ser recibido por la Junta Provisional de Gobierno. Y finalmente, el día 5 de enero de 1822, el antiguo reino de Guatemala firma el acta de anexión al imperio mexicano. Un imperio que fue efímero, que en marzo de 1823 fue derrocado. Mientras tanto, en Guatemala se había hecho la toma de El Salvador, que era contrario a la anexión. Vicente Filísola, que era el delegado del Licenciado Imperio Álvarez, de Guatemala, regresa. Licenciado Álvarez, ¿podemos hablar entonces, por ejemplo, que nuestro movimiento de independencia fue realmente un movimiento popular? ¿O por qué grupo se logra finalmente la independencia? ¿Quiénes impulsan esta idea? Si usted nos puede ilustrar. Como lo he dicho en todo momento, nunca he mencionado la palabra popular. No podemos encontrar los sectores del pueblo organizados, sino que vamos a ver que hay dos corrientes intelectuales. Una es la de los cacos, que es un grupo de clase media ilustrada, con formación en la universidad y también con acceso a una economía prudente, propietarios de tierras. Y por el otro lado tenemos al grupo gasista, que es la élite criolla. Son descendientes de españoles
ya es generación nacida en Guatemala, pero con intereses en las tierras, en la producción, en el comercio, es decir, en todo lo que es el funcionamiento. Y para este grupo, o los grupos, lo que era necesario era romper con la corona española, pero manteniendo por parte de un grupo los mismos privilegios. No se habla en ningún momento de una reforma agraria, de atención al indígena o a los otros grupos, únicamente se mencionan para que voten para el Congreso de 1822. Y Ahora bien, finalmente creo que licenciado Álvarez, es decir, entonces, este acuerdo al que se llega y con lo que usted nos ha explicado, no se quería que aquí ocurriese algo como lo que ocurrió en México y como lo que ocurrió en América del Sur. O sea, había preocupación. ¿Hubo algún evento o algún intento de alzamiento de población en esta región que hizo que se concretara esto para que no pasase lo que ya se había visto en México y América del Sur? Bueno, en Guatemala, digamos, lo que podemos mencionar, 1808, hubo un levantamiento de artesanos en el barrio de San Sebastián, detrás del ayuntamiento de la ciudad de Guatemala. Este movimiento pues pretendía cambios radicales en la administración, sin embargo, fue controlado y lo más que hubo fue encarcelamiento para los que se habían sublevado, es decir, a los líderes. Luego tenemos el caso de Belén, la Conjuración de Belén, que lo que hubo fue cárcel y finalmente hubo indulto. 1820, en julio, tenemos en la región de Totonicapán la sublevación indígena de Atanasio Chul, quien desconoce a las autoridades que seguían gobernando sin la Constitución y cobraban tributos. También terminó con el encarcelamiento y luego con indulto. Mientras que ya los eventos en la ciudad de Guatemala son eminentemente de grupos intelectuales de diálogo y que claramente manifiestan que no quieren el corrimiento de sangre como en México y como en América del Sur. Por eso surgió el Plan Pacífico de Independencia y no se contaba con la anexión de Chiapas al Plan de Iguala, que este fue el detonante para la sesión del 15 de septiembre. Ahora bien, licenciado Álvarez, podemos decir, digamos, que en 1821 nace la Guatemala libre y soberana. Realmente en 1821, pregunto pues por lo que ya estaba narrando usted de la anexión a México que se da en ese año. No, pues lo que estoy viendo claramente, lo que pasó el 15 de septiembre de 1821 fue que el Reino de Guatemala, que era parte del Imperio Español, se desligó de la corona española, pero con una junta provisional de gobierno condicionada que se anexa a México. Finalmente, hasta el 1 de julio de 1823, encontramos que la Asamblea Constituyente había indicado dejar sin efecto la anexión a México y ratificar la independencia de la vieja España, así como de cualquier otra nación del antiguo o del nuevo mundo. 1 de julio de 1823 aparece por primera vez el término político Centroamérica. Ahora ya no se habla Reino de Guatemala, es Centroamérica. Licenciado Miguel Álvarez, en ese corto periodo en que nos anexamos al entonces Imperio Mexicano, digamos, ¿quién se manifestó en contra de eso? ¿Cómo se llega a romper con eso? ¿Qué pasa, digamos, en ese corto periodo de tiempo que este territorio fue parte del Imperio Mexicano? Bueno, pues aquí solo tenemos que ver que quien se opuso a la anexión no fue todo El Salvador, fueron algunos ayuntamientos de El Salvador. En Guatemala, previo a la declaración de la independencia,
se había opuesto Molina y Barrundia. Pero sin embargo, ya durante la anexión, muchos de los que participaron en el proceso de independencia fueron a ocupar cargos a la Ciudad de México. El imperio se derrumbó por intereses propios de México. Y de esta manera Iturbide pues tuvo que marchar a Europa, regresó al año siguiente solo para que lo fusilaran, pero aprovechando que se había derrocado el imperio, entonces en Guatemala el representante que era Filísola quiso valerse del Congreso del Acta del 15 de septiembre. Pensó que iba a nombrarse autoridades, es decir, representantes constituyentes que fueran con ideas para que el antiguo reino perteneciera al imperio. Sin embargo, esta asamblea fue de corte liberal y su decisión fue romper con la anexión. En un momento, Filísola, que había peleado en El Salvador, derrotó con soldados guatemaltecos a El Salvador, regresa a Guatemala, vemos lo de esto del Congreso, y cuando él se da cuenta del acta del 1 de julio, entonces él toma la Plaza Vieja, pone al ejército mexicano en la Plaza Vieja, hoy el Parque Infantil Colón, para tratar de tomar el palacio, para mantener la unión a la fuerza. Sin embargo, desistió de esta idea y partió para México. Entonces, en el centro de América habrá un nuevo momento, dado a que el 22 de noviembre de 1824 se promulgó la Constitución Federal de Centroamérica, y esa Constitución dice que está integrada por el territorio que antiguamente era el Reino de Guatemala, a excepción de Chiapas, que por el momento está con México, pero que cuando desee regresar será bienvenida a la República. Sin embargo, los intereses de los partidos, de las familias, de los grupos, empezaron con guerras internas. Ya empezó a correr sangre fraterna. Y finalmente, en 1839, se desintegra la República Federal, iniciada por Nicaragua, Honduras y Costa Rica, que son los primeros que se separaron del plan federal. Guatemala queda entonces aislada y por 6 años es un estado de una federación inexistente, no tiene una naturaleza jurídica. Y esto hace que el 21 de marzo de 1847, Rafael Carrera funde la República de Guatemala. Entonces vemos de que realmente el proceso de separación de España se inició realmente el 15 de septiembre de 1821. Tenemos una anexión, una federación, tenemos guerras internas, tenemos la ruptura del pacto, tenemos guerras entre liberales y conservadores, hasta que finalmente Carrera establece la República de Guatemala en 1847. Ahora bien, licenciado Miguel Álvarez, podemos... Si se dan cuenta, no es decir el 15 de septiembre de 1821, claro, hay mucho camino hasta 1847, y sí hay sangre de por medio. Licenciado Miguel Álvarez, y entonces, digamos, podemos hablar hasta Carrera, o cuándo ya establece Guatemala pues una forma ya de gobierno. Rafael Carrera, mediante el decreto número 15 de 21 de marzo de 1847, pero como siguen los problemas internos entre Guatemala y otros estados, Guatemala se fortalece por medio de un acta constitutiva, es decir, una constitución en 1851, y es entonces cuando se generan los primeros símbolos patrios republicanos. Anteriormente eran símbolos patrios
federales, con inspiración en la Revolución Francesa. En 1851, el escudo de armas regresa al poder central de la ciudad de Guatemala a través de los 3 volcanes. Y la bandera va a ser el azul y blanco de Centroamérica, que era el que había optado la Asamblea Constituyente, y el color amarillo y rojo, recordando entonces el pasado hispánico y el sentido centroamericanista. Fue hacia 1871 cuando ya solo quedan los colores azul y blanco, ya dejando para la historia el amarillo y el rojo, como se había mantenido desde 1851 a 1871. Y finalmente sí quiero mencionar de que España ya no intervino a partir de la declaratoria de 1821. Se le informó en octubre del estado de las cajas de Guatemala, las cuales eran desfavorables. Y finalmente Rafael Carrera, a instancia de otros países europeos que querían tener relaciones con Guatemala, pero no querían distanciamiento con el país europeo, España, hacen de que Carrera envíe una embajada a Madrid, a la reina Isabel II, para que reconociera la independencia del antiguo reino de Guatemala, y efectivamente se nos acaba el tiempo. 1862, Se nos acaba el tiempo. 1862, España reconoció la independencia. 1800 62. 62. Bueno, muchas gracias, licenciado Álvarez, por haber estado con nosotros en esta noche haciendo una reseña. La verdad que podríamos pasar toda la noche acá, porque son datos y fechas muy interesantes para entender uno, por ejemplo, el porqué incluso hasta de nuestra delimitación geográfica, ¿no? El tema de Chiapas, el tema de cómo se queda Guatemala sin personalidad jurídica durante 5 años y con los problemas internos de que el estado de los Altos, lo que es Xela, San Marcos, pues querían ser un estado aparte, ¿no? Así es, y como pues ya nos decía aquí Miguel Álvarez, el tema de 1862, ¿no? Es hasta 41 años después que ya pues España reconoce esta independencia. Por supuesto, pues gracias al cronista de la ciudad, Miguel Álvarez, y a ustedes en casa, gracias por su sintonía, buenas noches.